iglesia se ha esforzado y sobre todo ver el amor que han colocado en cada una de las transmisiones nuestros pastores, las personas que han estado ahí incansables, sosteniendo la obra y tratando de que todos estemos unidos para no dejarnos enfriar. Tenemos que mantenernos unos con otros, pendientes unos con otros. De muchos he sabido, hay otros que en medio de tantas cosas en el día a veces no nos damos el tiempo de saludarnos, pero hoy quiero aprovechar para saludarles, para decirles que están en mis oraciones y yo espero estar en las suyas, y que darles una voz de aliento, una voz de ánimo, y que podamos seguir adelante. Dios está con nosotros, Dios no nos ha dejado, y veremos y seguiremos viendo su amor infinito hacia nosotros. Yo quiero agradecerle una oración por permitirnos estar aquí, por permitirnos nuevamente estar aquí reunidos para compartir su palabra, para instruirnos, para conocernos, para conocerle, y para aún en medio de todo, Señor, nos da sus buenas nuevas de salvación, y poderle transmitir a aquellos que están ahora al cuidado de nosotros, nuestros hijos espirituales o nuestros discípulos, o ahora que tenemos a nuestros hijos, nuestros familiares tan cerca y que tenemos todo el tiempo, podamos transmitirles a ellos lo que por gracia recibimos de Dios. Padre, yo te doy gracias por este momento. Señor, toma control de esta actividad, toma control de lo que hoy vamos a hacer. Te pedimos, Señor, que seas tú llenándonos, Espíritu Santo, aún más de tu presencia, que tú tomes, Señor hermoso, nuestras mentes, nuestros corazones, y podamos, Señor, seguir haciendo tu voluntad en medio de todas las cosas que estamos viviendo, Señor, y que también podamos llevar la palabra a aquellos que la necesitan, Señor, así como nosotros la recibimos. Padre, gracias porque sé que tú eres fiel, gracias porque tú te has dejado ver, y porque sabemos, Señor, que tú seguirás acompañándonos siempre, siempre, en medio de cualquier situación. Tú estarás allí, Señor. Tú lo prometiste, si tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tomando, Señor, cada palabra, cada cosa que hoy hagamos, Señor, tomando, Señor, si hay personas enfermas, si hay personas, Señor, atribuladas, Padre, que seas tú tomando sus cargas, tomando su enfermedad, Señor. Declaramos sanidad, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Paz y tranquilidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, habíamos estado hablando el jueves pasado, ya culminando el tema de lo que era hijos espirituales, características de un hijo espiritual. Yo espero que muy juiciosamente ustedes hayan terminado de leer la palabra que habíamos dejado pendiente. Es muy importante que no solamente nos quedemos con la clase que hablamos acá, sino que también podamos escudriñar la palabra, y que si hay aportes, que si hay algo que quieran comentar, lo podamos hacer en el grupo libremente o a mi WhatsApp. Yo no tengo ningún problema, y así nos mantenemos en contacto, de que no nos traguemos todo entero, sino que podamos también discernir en medio de lo que el Señor nos quiere hablar, todas las cosas que Él nos está enseñando. Hoy quiero traerles un nuevo tema. Es un tema obviamente que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, y este es una imagen que quiero que la observen. Quise hacer algo que resumiera lo que hemos estado viendo hasta ahora. De hecho, estoy trabajando para que los hermanos que hasta ahorita han estado atrasaditos podamos ponernos al día. Hubo hermanos que me contactaron antes de que todo esto empezara, que querían, porque no habían podido reunirse
por el trabajo, pero bueno, ahora tenemos todo el tiempo. Voy a estar llamándolos y voy a estar enviándoles una serie de videos para que podamos ponernos al día y todos podamos culminar este módulo sin ningún inconveniente. En esta imagen, ahorita no la vamos a hablar, quiero que simplemente la miren, la observen, porque al final la vamos a explicar. Si nos da tiempo pues ya de terminar el tema hoy, si no lo explicaremos en la próxima clase. Hoy vamos a hablar de un nuevo tema que se llama compromiso universal y particular de un padre espiritual. Cuando el Señor Jesucristo vino, pues antes de partir de la tierra, habíamos hablado que en Marcos 16, 15, 18, también está en Mateo, y creo que en Lucas, pues en los evangelios se habla de este pasaje, de un pasaje, y creo que uno de los pasajes más importantes, que es la gran comisión, ¿cierto? Aquí lo tenemos en Marcos 16, del 15 al 18, que es donde el Señor le dice a sus discípulos antes de partir, que nos encarguemos de terminar lo que Él ya había empezado. ¿Por qué llamamos compromiso? Ahora utilizamos esa palabra porque es un compromiso que adquirimos con el Señor, el de llevar su palabra y de pregonar las buenas nuevas a todas las personas. Él no solamente murió por ti y por mí, sino que murió por todas las personas que le dieran la oportunidad de conocerle. Nuestra victoria en el cuidado del nuevo creyente sí es posible, pero la misma está condicionada a un factor determinante en el agente que Dios usa como Padre espiritual, y tiene que haber un compromiso. De hecho, el hecho de comprometernos nosotros no lo estamos haciendo con nuestro hijo espiritual, no lo estamos haciendo con un hombre, lo estamos haciendo con Jesús, lo estamos haciendo con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque esta gran obra, este gran plan de salvación que el Señor nos regaló no termina en la resurrección de nuestro Señor. Esta gran obra sigue con esta gran comisión que el Señor nos encomendó. De hecho, Pablo, en medio de lo que le enseña a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 1 y 2, nos deja ver algo bien importante que vamos a estar explicando. Son 3 factores muy interesantes que este versículo, en estos 2 versículos podemos nosotros mirar. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay 3 palabras bien interesantes aquí que vamos a resaltar, que es la palabra fuerza, esfuérzate, la fe y la palabra idónea, ser fiel y ser idóneo. Aquí podemos mirar que el nivel de compromiso esperado por Pablo es el mismo que Dios espera que nosotros asumamos en el cuidado de los nuevos creyentes. Y esto implica, primero, un esfuerzo por la obra. Segundo, la fidelidad a la visión. Y tercero, la idoneidad para enseñar. Pero, ¿qué quería decir Pablo con esto? ¿Qué quería decir Pablo con que tuviéramos esfuerzo, fidelidad e idoneidad? Cuando me fui al diccionario a buscar las 3 palabras, fue interesante lo que encontré, porque dice que el esfuerzo se denomina la fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia para contrarrestar
o revertirlo. Asimismo se llama esfuerzo a la energía o el vigor que se pone en la realización de algo venciendo los obstáculos. Claro que vamos a tener obstáculos, claro que se nos van a presentar situaciones adversas, pero miren lo que dice: para poder vencer tenemos que ser esforzados. Hay una parte de la Biblia, un pasaje que dice que el Señor le dijo a Josué, ¿cierto? Y se lo repitió muchas veces cuando Josué iba a continuar con la misión de Moisés. Y el Señor le decía: solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Y es lo mismo que el Señor Jesús nos está diciendo a través de Pablo en este versículo de 2 de Timoteo. Tenemos que ser esforzados para poder llevar adelante esta obra. No es fácil tomar una persona que viene arrastrando situaciones del mundo, arraigadas religión, arraigadas doctrinas erróneas, y nosotros comenzar a tomar a esta persona y llevarla al conocimiento de la palabra, como el Señor nos los indica y como Él hizo con sus 12 apóstoles, ¿cierto? Luego está la fidelidad a la visión. Dice que es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Fue un compromiso, ¿cierto? Aquí lo llaman obligación, pero yo lo llamaría más compromiso. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a comprometernos con su visión, comprometernos con su sueño, comprometernos con su plan. Y no podemos soltar un compromiso tan grande que no solamente hicimos con Él, sino que al momento en que una persona conoce del Señor y entrega su vida, está esperando también que nosotros estemos allí para guiarles y para enseñarles, así como nos enseñaron a nosotros también poder llevarles a ellos esas buenas de salvación y hacer que ellos, a través de lo que aprenden, también puedan llevarlos a otro. Y está la idoneidad para enseñar. Denominamos la cualidad de idóneo como tal, se refiere a la aptitud, buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado. Aunque creemos que todos somos llamados, la palabra dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿cierto? A pesar de que mucha gente aprende de la misma palabra, no mucha gente enseña de la misma forma y con idoneidad, sino que hay mucha gente que ha tomado 2, 3 versículos y ha hecho de esto una doctrina, ha hecho de esto sectas, y es por eso la importancia que nosotros podamos entender que si el pueblo no tiene conocimiento va a perecer, que si el pueblo no se conecta con la palabra y no comienza a escudriñar la palabra a través de la guianza del Espíritu Santo, van a venir doctrinas de diversas personas que van aún, dice la palabra, que en estos tiempos van a confundir aún a los escogidos. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos exhorta a que miremos cómo está el mundo. En esta estadística yo quiero mostrarles algo bien interesante que me impactó, porque pareciera que estuviéramos en los tiempos finales. Una persona en estos días me preguntaba si era que el mundo se iba a acabar. Y simplemente le dije, pues no son... no es una pregunta que yo pudiera responderte, pero cuando vemos esto nos damos cuenta que el mundo, aún el Señor está dando oportunidad para que podamos llevar la palabra a aquellos que las necesitan. En esta estadística, miren qué significativo es el hecho de que solamente de las 7.700 millones de personas que hay en el mundo, solo 2.400 millones de personas son cristianos. O sea, estamos hablando de un 32%. El resto de las personas tienen religiones distintas, creencias distintas, y en un 30% hay personas que ni siquiera
ni siquiera se les ha hablado de Jesús. O sea, es importante que esta estadística nos pellizque y nos ayude a motivarnos a extender el reino del Señor. Dice que el planeta Tierra tiene más de 7.625 millones de personas, de las cuales 2.400.000 han recibido el Evangelio en alguna de sus vertientes, es decir, un 32%. Esto significa que un poco más de 4.900.000 personas aún no han sido evangelizadas y aproximadamente un 30% de ellas ni siquiera han escuchado el nombre del Señor Jesús. O sea, esto debe impactarnos, esto debe preocuparnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Qué estamos haciendo nosotros en la obra de evangelización que el Señor nos envía a hacer? Nosotros no fuimos llamados a cambiar a nadie, no fuimos llamados a hacer cosas que no están dentro de lo que el Señor nos encargó. Nosotros fuimos llamados a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando hablamos de mundo, cuando hablamos de ir, no significa, como muchas personas ahora dentro de todo lo que está pasando, te dicen es que el Señor me va a enviar a las naciones, a África. No, si nosotros queremos hacer la obra del Señor, tenemos que empezar por nuestro prójimo, y el prójimo significa nuestro próximo, la persona que está al lado nuestro, la persona que está cerca a nosotros. Queremos ir a las naciones, pero a veces ni siquiera nuestra propia familia ha sido evangelizada. Queremos irnos a otras partes cuando ni siquiera nuestro vecino nosotros lo hemos evangelizado. Es necesario que empecemos por el prójimo, y el prójimo es el que está a tu lado, el que está próximo a ti. Ese es tu prójimo. Y es importante que esto nos quede claro y podamos retomar nuestra misión. Hay un compromiso universal, y este es el compromiso, dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este imperativo de Jesús define el alcance universal del compromiso que tenemos, no solo de evangelizar, sino de ir más allá, cumpliendo la verdadera tarea, que es hacer discípulos, que es a través de lo que nosotros también tenemos hoy, poder hacer esos hijos espirituales, que podamos levantarles, que podamos enseñarles. El Evangelio tiene un propósito. Cuando hablamos de Evangelio, hablamos que esto significa buenas nuevas o gratas nuevas, que su propósito consiste en hacer volver el corazón humano a Dios. Saber que alrededor de 1.300.000 personas no han escuchado las buenas de salvación, y que entre ellas se encuentra un familiar, un vecino, un compañero de estudio o de trabajo, debe motivarnos a compartir el mensaje de Cristo. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, es bien hermoso saber que el Señor nos ayuda, porque ahora esa persona que no quería saber nada y que te despreció, que te desechó en medio de lo que tú le hablabas, hoy el Señor ha colocado en su corazón a muchos, porque no digo a todos, porque en medio de todo lo que vivimos hay corazones endurecidos aún. Ahora se ha desatado mucho ateísmo y muchas personas criticando y juzgando lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo, porque no entienden, porque sus ojos tienen vendas, porque solo la palabra de Dios y solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser convencidos de la verdad. Entonces, mientras eso no suceda, las personas no van a entender en qué momento estamos de todo lo que el Señor prometió que iba a pasar en su palabra. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Esto no es una promesa para unos. La promesa está hecha para todos, pero no todos se acogen al plan de salvación del Señor. Dice la palabra en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Este es paciente para con nosotros, y se los puse en mayúscula para que esta palabra se la graben. Si algo detiene al Señor, si algo ha detenido que el Señor venga por su pueblo, es que Él es paciente con nosotros,
para que primero su iglesia cumpla el propósito y segundo, para que todos aquellos que hasta ahora no creen y no han sido evangelizados puedan llegar a evangelizarse, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es importante resaltar, mi hermano, que en la medida en que nosotros vayamos hablándole a las personas del plan de salvación, hay que dejar y resaltar esta parte. Miren lo que dice, para que todos procedan al arrepentimiento. En el dibujo principal que estábamos viendo, es bien especial lo que vamos a ver, ya al final les voy a explicar. Sin arrepentimiento no hay cambio. Sin arrepentimiento no puede haber un nuevo nacimiento. Sin arrepentimiento no pueden haber bendiciones. Tiene que empezar todo en el arrepentimiento. Tiene que empezar todo en saber que cuando yo le hablo a una persona de Jesús, no solamente él va a repetir como lorito una oración que ni siquiera a veces saben lo que dicen, sino que a través de la palabra y a través de lo que nosotros vamos a enseñarle a ese nuevo creyente y discipularlo en la palabra, él pueda proceder a arrepentirse y a saber lo que es bueno, lo que el Señor determinó bueno para nosotros. Porque aunque todo nos conviene, aunque todo nos es lícito, no todo nos conviene. Y eso Pablo lo había dejado muy claro, ¿cierto? El compromiso universal del Padre Espiritual. Todos deben saber que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Cuando estamos dándole a ese nuevo creyente las buenas nuevas de salvación, hay que dejarle claro esto. Yo sé que todos lo saben, yo sé que ustedes conocen todo esto que estamos hablando, pero no podemos tomar a un nuevo creyente, a una nueva persona que viene a los pies de Cristo y saturarlo con palabras que no entienden. Ahora hay mucha gente hablando de doctrina apocalíptica y cuestiones del fin del mundo. Si nosotros tomamos a estas personas que nunca en su vida han escuchado el nombre de Jesús, a tomarlos y meterles miedo en medio de todo lo que se está viviendo, vamos a hacer un creyente frágil, un creyente que va a buscar de Dios solamente por no sentirse o por temor, por miedo. Pero esa no es la intención de lo que el Señor vino a hacer a este mundo. Él vino a dar vida, Él vino a que nosotros pudiéramos entender que Él es la verdad, que Él es el camino y que Él es la vida, que separados de Él nada podemos hacer, ¿cierto? Juan 14:6 nos lo deja bien claro. Y esto es algo que nosotros tenemos que enseñarle a ese nuevo hijo espiritual que nosotros vamos a estar discipulando. Este proceso se traduce en bendición para mí y para mi prójimo. Esto es algo bien especial que cuando yo leía, me acordaba mucho, bueno, lo estábamos hablando ahorita, y mucha gente toma esto para meter mucho miedo. Y no es la intención. Si nosotros escudriñamos esta palabra en Ezequiel 33:7, habla de que nosotros tenemos un gran compromiso. Aquí lo llaman atalaya, que es la persona que lleva la buena nueva, la que pregona las buenas de salvación. El atalaya era el que estaba en la torre o en las murallas y era el que avisaba todo lo que estaba pasando. Él era el que le decía al pueblo cómo estaban las cosas, el que pregonaba cómo venía el enemigo, si venía, cómo se aproximaba. O sea, nosotros somos esa atalaya, nosotros tenemos que convertirnos en esa atalaya, pero en una atalaya que lleva un mensaje de amor, no es una atalaya que lleva un mensaje de juicio, ni un mensaje para asustar, no, sino que en medio de todo la persona pueda saber que hay un Dios que tuvo un plan perfecto para mí, que envió a su Hijo y que Él vino a morir por mí y por ti, y que en medio de todo lo único que Él... Por eso es importante resaltar que nuestro trabajo es solamente pregonar las buenas nuevas, es llevar las buenas nuevas de salvación. Dice Ezequiel aquí en el versículo
en el capítulo 33, versículos 7 al 9, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Es importante resaltar aquí algo, y el Señor nos deja muy claro. Hay personas a las cuales vamos a estar hablándole, y van a hacer caso omiso a todo lo que nosotros le vamos a decir. Y esta es la palabra.